Perfecto. Esta librería se encuentra joyita, Ahí. Interesante. Esto lo mismo poniéndolo así. Ahí mejor. ¿Está grabando? Sí. Vale, pues vamos a comenzar ya la última sesión de este año. Vale, ya podemos empezar, Francisco. Sí. ¿Me presentas tú o...? Bueno, vale, pues te presento. Es que ya algunos lo conocéis, ¿no?, de la sesión de ayer, pero tenemos aquí a Francisco Huertas, que viene desde Alicante y ha sido profesor de filosofía en secundaria y en bachiller durante unos pocos años, ¿no? 30 y pico, ¿no? Y bueno, me dio clase a mí. Entonces, pues obviamente para mí es un placer tenerlo aquí en la Universidad de Sevilla y hablándonos sobre uno de los temas que más le interesan, como es la literatura rusa. Así que nada, voy a ceder la palabra a Francisco para que nos hable sobre Pushkin y sus reflexiones en torno a la avaricia. Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir. Quiero agradecer a la Universidad de Sevilla, sobre todo a María, que es la que me ha traído, a todos los presentes aquí, esta oportunidad de poder hablar y poder compartir con vosotros algunas observaciones personales sobre una obra de teatro de Alexander Pushkin, que es un autor quizá no suficientemente conocido en España debido al problema de la traducción. Pushkin es el más grande autor ruso sin discusión en Rusia. De hecho, Pushkin está a la altura para un ruso de un Homero, un Virgilio, un Dante, un Cervantes, un Shakespeare y un Goethe. La importancia de Pushkin en la cultura rusa es absolutamente gigantesca. De hecho, veremos cómo esta obra de teatro, que es una obra condensada, realmente de muy pocas páginas, está también adaptada a la ópera. Prácticamente todo lo que escribió Pushkin se llevó a la ópera e incluso muchos de sus versos y muchos de sus textos han pasado al lenguaje común. Bueno, antes de entrar en la obra que se llama El caballero avaro, que es una de las pequeñas tragedias de Alexander Sergeyevich Pushkin, voy a hacer una introducción sobre el tema que trata en esta obra, que es la avaricia. La avaricia como defecto, como vicio o como pecado tiene una larga tradición en el análisis filosófico. Evidentemente, en esta introducción voy a hablar de la presentación que hace Aristóteles en la Ética Nicómaco. Aristóteles, trata el tema de la avaricia como un defecto de la generosidad. Es muy interesante, yo no lo sabía, lo he descubierto ahora, qué palabras utiliza Aristóteles para defecto y exceso. Eleipsis, defecto. Hipérbole, exceso. Me ha parecido realmente curioso, ¿no? Son dos palabras que luego han pasado con un sentido mucho más amplio del que en este caso técnicamente Aristóteles le da en la ética. Sabemos que la virtud como término medio es el mesotes, es decir, justamente ese equilibrio. La avaricia aparece, por lo tanto, como un defecto que se encuentra situado entre la generosidad, y utilizo la traducción de María Araujo y Julián Marías. Hay una edición bilingüe publicada por el Centro de Estudios Constitucionales, que es como la edición canónica, digamos, en español griego, y hay otra traducción de esta palabra que es eleuzoriotes, que es liberalidad. La generosidad o la liberalidad sería la virtud y justamente la avaricia, analeucería, sería el defecto. Es decir, aquellos que pecan por defecto de falta o ausencia de generosidad. El extremo
del exceso sería la prodigalidad, la asotía. Nosotros encontramos en Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, algunas reflexiones que son pertinentes porque luego vemos que en el personaje central del caballero avaro de Pushkin se puede dar en el personaje, en un personaje que actúa, que vive, estas características que Aristóteles atribuye al avaro. Dice Aristóteles: hablaremos a continuación de la generosidad. Parece consistir en el término medio respecto de las riquezas. La palabra riqueza aquí es un término clave. Llamamos riquezas a todo aquello cuyo valor se mide en dinero. Bien, aquí podéis ver en la proyección del blog que yo escribo, Alexander Pushkin, Skupoy Richard, El caballero avaro, Pequeñas tragedias, Malyenki Tragedi, Aristóteles, Tomás de Aquino, Molière, Pushkin, Visiones de la avaricia y mi nombre. Se puede seguir toda la conferencia, probablemente yo no voy a citar los textos en su lengua original, aquí están todos, en griego, en latín, en ruso y en francés, el avaro de Molière. Por lo tanto, básicamente estoy siguiendo el artículo que está aquí publicado en Acorazado Cinéfilo, en mi propio blog. Hablando de la generosidad y centrándose en el defecto de la generosidad, la aneleucería, dice Aristóteles, es incurable, a diferencia de la asotía, es decir, de la prodigalidad, que en el caso de la prodigalidad, si alguien encuentra quien cuide de él, puede llegar al término medio, que sería la generosidad. Sin embargo, con la avaricia esto no se da. Dice Aristóteles, parece en efecto que en la vejez es cuando la avaricia se despliega. Toda incapacidad vuelven a los hombres avaros. Es más connatural al hombre que la prodigalidad, pues la mayoría son más amantes del dinero que dadivosos. Y tiene mucha extensión y muchas formas, porque parece haber muchas clases de avaricia. Consiste en efecto en dos cosas: la deficiencia en el dar y el exceso en el tomar. Y no se encuentra completa en todos, sino que en ocasiones se divide. Unos se exceden en tomar, mientras otros se quedan cortos en dar. Los que reciben nombres tales como tacaño, cicatero, mezquino, todos se quedan cortos en dar, pero no apetecen lo ajeno ni quieren tomarlo. Unos por cierta honradez y circunspección respecto de lo que es indigno, y otros se abstienen de lo ajeno por temor, pensando que no es fácil que uno tome lo de los otros sin que los otros tomen lo de uno. Deciden, pues, ni tomar ni dar. Recíprocamente, los que se exceden en tomar lo hacen tomando de todas partes, y todo. Así los que se dedican a negocios sórdidos, como la prostitución y todos los semejantes, y los usureros, este es un término clave, porque el usurero va a ser un personaje tanto del avaro de Molière como, evidentemente es un personaje menor, pero cumple una importancia, y además el propio Harpagon, el personaje central del avaro de Molière, es el mismo también usurero porque presta a este prestamista. También en el caballero avaro de Molière veremos el personaje del usurero, que es judío, evidentemente, ¿no? Es una imagen quizá del Síloc, del mercader de Venecia, que es un arquetipo que todo el mundo le viene a la mente cuando piensa en esto, ¿no? Bueno, sigue Aristóteles hablando de la avaricia como un defecto de los que quieren tomar de los demás. Esto quizás sea menos interesante. Aquí tenía en el artículo una reflexión sobre una traducción que utilizan María Araujo y Julián Marías, que no procede, y Aristóteles, como sabemos, tiene una continuación natural en Tomás de Aquino. Cuando se lee el pasaje de la Suma Teológica referido a la avaricia, vemos que Tomás de Aquino repite prácticamente todo lo que Aristóteles me ha señalado, que no es mucho, por cierto, porque Aristóteles en la Ética de Nicómaco le dedica muy poco espacio al tema de la generosidad, la avaricia y la prodigalidad. Tomás de Aquino, que sigue a Aristóteles, se pregunta si la avaritia es pecado.
tras varias objeciones, siguiendo el método propio de la filosofía escolástica, responde que sí, que lo es. La avaricia se define como el deseo, y aquí aparece un término fundamental, deseo, desmedido de poseer. Por tanto, está claro que la avaricia es pecado. Y hay una cita en latín. Además, cito a Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, la avaricia es pecado contra uno mismo, por lo que implica de desorden, no del cuerpo, como en los pecados carnales, sino de los afectos. Esto también es importante. Aquí nos sitúa claramente ya en el terreno psicológico, que por supuesto un literato como Molière, y sobre todo Pushkin, que es muy superior, perdón, pues esto es mi opinión, va a manifestar en ese personaje absolutamente extraordinario, a pesar de las pocas páginas que le dedica, del barón Philippe, que es el protagonista del Caballero Avaro de Pushkin. Como consecuencia lógica, dice Tomás de Aquino, la avaricia es pecado contra Dios, como todos los pecados mortales, en cuanto se desprecia el bien eterno por un bien temporal. Aquí hay una cita en latín. Bien, con esto termino lo que sería la introducción breve, espero que haya sido, del problema de la avaricia desde la reflexión ética, propiamente filosófica. Pasamos con la literatura. La obra que sirve de referente claramente a Pushkin cuando escribe El Caballero Avaro es L'Avare, el avaro, de Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Esta obra se estrenó en 1668. Es una comedia de enredo. Una comedia de enredo con dos planos. El plano arquetípico de la estructura de la comedia de enredo son historias amorosas cruzadas que no tienen ningún interés para nosotros y sobre todo tiene la presentación del gran personaje, el monstruo moral y nunca mejor dicho monstruo, que es Harpagon. Esta obra es una sátira basada en la Aulularia de Plauto. Molière toma el modelo de Plauto y lo adapta a la época, bueno, es una época un tanto indeterminada porque los personajes proceden, algunos de ellos, de Nápoles, pero esto es algo totalmente accesorio. Se trata de una sátira de la codicia de un viejo, Harpagon, bueno, un viejo relativamente, tendrá 60 años, creo que en la obra se cita, y Molière estrenó la obra interpretando al personaje de la obra. Pone el amor al dinero por encima del amor a sus hijos. Esto es claro, es fundamental. El deseo de riqueza es una forma de amor perverso, y esta forma de amor perverso es un desplazamiento del amor natural a los hijos y la sustitución, o la mujer, por el equivalente simbólico que es el oro. No habría que decir dinero, habría que decir el oro. Veremos luego cómo en ruso Pushkin no dice dinero, деньги, dice zolata, oro. Es fundamental. De hecho, en el personaje de Harpagon del Avaro, él tiene un cofre, por cierto, cassette, en francés, donde hay monedas de oro, doblones, escudos, y eso es lo que le adora. Son objetos que tienen un brillo, que tienen un poder magnético, hipnótico. No son billetes de banco. Esta idea de los billetes de banco quizá se pueda asociar más pues, con una época posterior, relacionado quizá con el capitalista. El billete de banco, al fin y al cabo, es un trozo de papel. Sin embargo, aquí estamos hablando de materia. Materia vil o materia preciosa. Harpagon, el personaje central de l'Avare de Molière, es un mal padre, porque para un avaricioso no hay más familia que sus escudos ni sus doblones. Tiene dos hijos. Pronuncio el nombre en francés en el original, que son Cléante y Élise. Bueno, las traducciones bien traducidos, Elisa, etc. Estos dos hijos de Harpagon aman en secreto a Marianne y a Valère. Pero, como son amores que no pueden realizarse porque el padre lo prohíbe, entonces hay ahí toda la historia de enredo. Valerio, como se traduce en español, Valère,
de misterioso origen, se ha introducido como ayudante, despensero, en una traducción, he traído la edición de Pushkin, pero no la de Molière, también he utilizado la de Cátedra. El personaje del chico que está enamorado de la hija de Harpagon es el ayudante de Harpagon. Por lo tanto, por así decirlo, le baila el agua, una expresión antigua, es decir, halaga todo lo que hace Harpagon simplemente para ganarse su favor y por lo tanto ganar el permiso de poder casarse con su hija. Por su parte, Harpagon ha decidido casarse con Marianne. Marianne es una chica que vive con su madre, una vecina, y no conocen su origen, pero saben que tiene dinero. Harpagon ignora que su propio hijo está enamorado de la mujer con la que el padre quiere casarse. Compiten por la misma mujer. También es un tema importante este, porque aquí vemos una rivalidad. Freud diría una rivalidad edípica. En esta doble historia de amores cruzados e imposibles aparece un personaje, un señor mayor rico, Anselmo, que al final de la obra es una especie de deus ex machina, porque desvela anagnórisis, las identidades de sus hijos, que resultan ser Marianne y Valère, es decir, los enamorados de los hijos de Harpagon. Aunque los enredos amorosos constituyen buena parte de la trama, es la avaricia patológica de Harpagon el eje de la obra, la médula de la comicidad, porque a decir verdad los jóvenes galanes no tienen ni pizca de gracia. Los malentendidos amorosos, las identidades falsas y el desenlace feliz propio de la comedia, donde se restaura el orden del amor y no el de la voluntad paterna o tiranía paterna, configuran el esquema clásico de la comedia. Sin embargo, detengámonos en el extraordinario personaje de Harpagon, cuya caricatura, no cabe ninguna duda de que es un personaje exagerado, caricaturesco, como no puede ser de otra manera en la comedia. Recordemos la famosa definición de Aristóteles de la poética, como la comedia representa al hombre peor de lo que es. Yo creo que Aristóteles no acertó, porque la comedia representa al hombre como es. Perdona, ese nombre que dice, ¿es Apagón o Harpagon? Harpagon. A ver, pero ese nombre es latino, sí. Es más griego de origen. Sí. El ratero. Efectivamente, H, ¿no? el personaje con H, sí, el personaje principal de la barra de Molière, sí. Claro, que me está sonando mucho a lo griego, es que estaba Sí. diciendo siempre Apagón. No, bueno, es que pronuncio Harpagon, entonces la R no suena, sí, Harpagon, Que sí. quería confirmar que se trata de Sí, se trata de Harpagon. Efectivamente, sí. Sí, muchas gracias. efectivamente. En esta caricatura de un personaje con componentes paranoides, como luego desarrollaré un poco solamente, y rasgos obsesivo-compulsivos, tenemos a alguien obsesionado con que le puedan robar su cassette. Me gusta mucho esta palabra, porque luego el cassette se convirtió en soporte de grabación musical, pero una palabra antigua, francesa, ¿no? Lo traduce por cofrecillo, la traducción que yo he leído, bueno, estuve leyendo el original también, comparando. Hay una escena, la escena séptima del acto cuarto, en la que se contiene el gran monólogo enloquecido de Harpagon. Este monólogo será equivalente posteriormente en Pushkin al monólogo de la segunda escena del Caballero Avaro. Pushkin, desde luego, en menos versos, en menos páginas, no el monólogo en sí, sino la obra en su totalidad, expresa de una manera más lírica e incluso yo diría que más profunda las características patológicas, obsesivo-compulsivas, incluso rasgos, yo diría, de una crueldad extrema por parte de estas personas con este defecto, ¿no? Dice Harpagon dice en su gran monólogo, cuando descubre que le han robado su cofre enterrado en el jardín. Al ladrón, asesino, al criminal, justicia. Estoy perdido, asesinado, me han cortado el cuello, me han robado mi dinero. ¿Quién podrá ser? ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿Qué haré para encontrarlo? ¿A dónde correr? ¿A dónde no correr? No está ahí, ¿quién es? Detente.
devuélveme mi dinero, bandido. Así mismo cogiéndose del brazo, dice, soy yo, mi ánimo está trastornado, no sé a dónde me encuentro, ni quién soy, ni lo que hago. ¡Ay! Mi pobre dinero, mi más querido amigo, me han privado de ti, y puesto que me has sido arrebatado, he perdido mi sostén, mi consuelo, mi alegría. Se ha acabado todo para mí, ya no tengo qué hacer en el mundo. Sin ti no puedo vivir. Se acabó, ya no puedo más. Me muero, estoy muerto, estoy enterrado. Fijémonos que al final de este monólogo, el propio Harpagon pide que detengan a sus hijos y a él mismo como sospechosos del robo. Dice, todos me miran y se echan a reír. Ya veréis cómo han tomado parte, sin duda, en el robo de que he sido víctima. Vamos, deprisa, comisarios, alguaciles, prebostes, jueces, tormentos, horcas y verdugos. Quiero hacer colgar a todo el mundo y si no encuentro mi dinero me ahorcaré yo mismo después. Verdaderamente fuera de sí, en el delirio. Permitidme que en francés un poco. Au voleur, l'assassin, au meurtrier, justice, justiciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. Y aquí tenemos la reacción psicótica que le lleva al delirio. Quiere ahorcar a todos y si no encuentra su dinero, colgarse él mismo. Se atrapa a sí mismo como ladrón. Pide a la justicia que dé tormento a todos sus servidores, a sus hijos, a él mismo. Veremos posteriormente que el tratamiento de Alexander Pushkin, que da el varón, el equivalente a Harpagon, es muy semejante psicológicamente, pero por supuesto tiene una elevación poética mucho mayor y también un tono trágico. No olvidemos que aquí hablamos de una comedia, la comedia de Molière, pero en el caso del Caballero Avaro es un drama, es una tragedia, de hecho, lo llama pequeña tragedia. El final del Avaro de Molière deja sin castigo a Harpagon. Recupera su cassette y continuará en su tacañería. Anselmo pagará todos los gastos de la boda, es decir, de la boda de los hijos de Anselmo, se casan con los de Harpagon. Y además pagará el atestado fallido que el comisario ha empezado a instruir cuando ha sido avisado del robo. Tenemos, por lo tanto, que si el objetivo de la comedia era reprender los vicios de la sociedad mediante la risa, como dice Molière, flaco favor hace Molière, es mi opinión, a su planteamiento moral, dejando sin sanción de ningún tipo a un ser tan indeseable e inhumano como Harpagon. Hay comentaristas que señalan bastante castigo tiene Harpagon al no ser amado por nadie y al quedarse en su soledad con su dinero. No parece que sea un castigo suficiente para alguien que estuvo dispuesto a matar a sus propios hijos con tal de recuperar su dinero. Bueno, voy a entrar directamente, no sé cómo vamos de tiempo, María. Todo bien, perfecto. En la obra de Alexander Pushkin. Bueno, yo soy un gran admirador de Pushkin. Esto se debe a mis tendencias rusófilas, que son bien conocidas, desde mi infancia. Y vienen a través de la música, claro. Los niños en España, en los años 60, escuchaban a Tchaikovsky, bueno, digo que escuchaban en la tele sintonías de películas, ¿no? Y luego hay una edad en la que uno empieza a leer a Dostoyevsky. Dostoyevsky parece que es la puerta de entrada a la literatura rusa en España, o era, no sé ahora. Y claro, eso te causa una impresión demoledora, porque de Dostoyevsky estamos hablando de un nivel que, como dijo George Steiner, es el Shakespeare, mientras que Steiner, en su primer libro, el famoso crítico George Steiner, compara a Tolstoy con Homero. Estamos hablando de unas proporciones verdaderamente desusadas, pero se queda corto, diría yo. Bueno, no quiero provocar al público, porque si yo digo que Tolstoy y Dostoyevsky van más allá de Homero y de Shakespeare, probablemente levantan pollas. Aquí tenemos a Pushkin, que es el padre de la literatura rusa, como bien sabemos. No voy a entrar en su biografía. Pushkin fue un autor que tuvo una vida muy breve y siempre se le ha asociado con Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Por qué? Por la transparencia de su arte y por su breve vida. Alexander Sergeyevich Pushkin, que nació en 1799 y murió en 1837 en un duelo,
la muerte de Pushkin en duelo es uno de los hechos fundamentales de la historia de Rusia. Escribió 4 obras cortas que englobó bajo el título de Pequeñas tragedias, Malenькие tragedie. Son El caballero avaro, que nos ocupa aquí, Skupoi Rytzar, Mozart y Salieri, que es una obra extraordinaria y muy poco conocida, que sin embargo fue plagiada por un autor inglés llamado Peter Sheffer, que hizo una obra, no sé si se titula Amadeus, en la que se basa la famosa película de Milos Forman. Con lo cual, la película que desató el mozartismo por todo el mundo tiene su origen en Pushkin, que había oído hablar de una leyenda que circulaba por Viena, según la cual Mozart fue envenenado por Salieri, por envidia. Pues bien, Mozart y Salieri es una de las 4 pequeñas tragedias donde aparece el pecado de la envidia. Si aparece el pecado de la avaricia en El caballero avaro, en Mozart y Salieri tendríamos la envidia. Otra de las pequeñas tragedias es El convidado de piedra, es decir, Don Juan. La versión de Pushkin del convidado de piedra es también una obra brevísima, donde además hay aspectos que no están presentes en otras versiones del drama español, como todo el mundo conoce, sevillano diría yo, de origen, de ambientación, ¿no? Y finalmente la 4ª pequeña tragedia es El festín en tiempos de la peste, inspirada por una obra anterior de un dramaturgo inglés poco conocido. Estas 4 obras escritas entre 1830 y 1832 representan la perfección divina del poeta que condensa en estas miniaturas un profundísimo análisis psicológico de los vicios humanos, con una enorme viveza en el retrato psicológico y la conocida belleza musical de la escritura pushkiniana, del verso de Pushkin. Claro, esto en la traducción se pierde. Bueno, debo decir que yo no domino el ruso, yo estudio ruso de aquella manera, soy totalmente un jubilado que lo hace por placer. El ruso es una lengua muy difícil, pero evidentemente es la lengua de muchos de los mayores escritores de la historia de la humanidad, uno de ellos precisamente Pushkin. Anna Akhmatova, famosa poeta, escribió lo siguiente sobre estas pequeñas tragedias. Tal vez en ninguna otra creación de la poesía mundial son tragedias escritas en verso. Se plantean con tanta agudeza las formidables cuestiones de la moralidad como en las pequeñas tragedias de Pushkin. Fin de la cita. Bien, he señalado antes cómo en estas tragedias me aparecen distintos personajes asociados con pecados capitales, tal y como Tomás de Aquino lo plantea, o vicios, defectos morales, como Aristóteles lo plantea. Skupoi Rytzar, el caballero tacaño, avaro o codicioso, se publicó en 1836. Parece ser que tiene un origen autobiográfico. Yo aquí voy a señalar, aunque no sé si esto procede, que yo soy absolutamente enemigo del psicologismo y el sociologismo estético. Me parece una de las mayores lacras que han destruido la crítica literaria, la crítica estética. El considerar que la validez de una obra está en función fundamentalmente de la vida del autor, me parece que es negar el valor de la obra. Y el sociologismo estético llega ya a unos niveles, y con la literatura y el arte ruso, especialmente, sobre todo soviético, a unos niveles de deformación absoluta, que es decir, esta obra es simplemente una protesta contra el régimen político. Bien, si eso fuera así, las obras de Akhmatova, de Svietayeva, de Bulgakov y de muchos autores no tendrían más que un valor puramente coyuntural y no serían ni clásicos de la literatura, ni podrían ser leídos más allá del contexto en el que fueron creados. Evidentemente, esto también se hace en otros terrenos, no voy a entrar porque sería políticamente incorrecto. Siguiendo con el tema de la obra de Pushkin, debo decir que se divide en 3 escenas. El caballero avaro. No se pueden llamar actos porque son brevísimos. Los personajes de la obra son el barón Philippe, que equivale al Harpagon de Molière, es el padre desnaturalizado, ávido de riquezas. El personaje del hijo, solamente hay un hijo, es Albert. Por cierto, la ubicación de la obra es un lugar indeterminado, una época indeterminada, pero parece que es una época medieval. El hijo
hijo del varón es pobre, está enfrentado con el padre y tiene un sirviente, se llama Iván. No acaba de tener ese rol cómico porque hablamos de un drama. Hay un prestamista judío que se llama Solomón, y hay un duque. El duque equivaldría al personaje que imparte justicia por encima de los conflictos del padre y el hijo, y también podría asociarse incluso con una especie de deus ex machina, aunque no cumple esa función, como sí que pasa en el Avaro de Molière, con el personaje de Anselmo. Bien, voy a brevemente contar, no sé cómo vamos de tiempo, María. Vamos bien. La primera escena de la obra, ambientada vagamente en la Edad Media, en Europa, no sabemos en qué lugar, Europa occidental, evidentemente, tenemos en un inicio exabrupto del autor. Esto es muy propio de Pushkin. Recordemos que la obra más importante de Pushkin es Eugenio Onegin. Y Evgenia Onegin, que luego es la ópera más famosa de Tchaikovsky, la ópera más famosa de la historia de la música rusa, y tanto por la literatura como por la música es un eje central de la cultura rusa decimonónica. Pushkin también empieza Eugenio Onegin exabrupto, es decir, con un personaje en mitad de la acción. Aquí la acción es la siguiente. El caballero, Albert, quiere asistir a un torneo, pero le hace falta un yelmo y un caballo. Tenemos algo muy bonito aquí, desde mi punto de vista, y es la presencia del Quijote en toda la literatura decimonónica rusa. Hay varios ensayos, de hecho, hay una edición, no recuerdo en qué editorial, donde se reúnen 3 ensayos, uno de Dostoyevsky, sobre el Quijote. Bueno, sabemos que Dostoyevsky sentía una veneración absoluta, y el príncipe Mishkin del Idiota es un Quijote ruso, claramente. Pushkin también sentía esa veneración, y aquí evidentemente podemos pensar que hay algún tipo de referencia, aunque por otro lado el yelmo y el caballo es parte de una iconografía pues, del mundo medieval y caballeresco, que no solamente, digamos, puede hacernos pensar en el Quijote. El caballero, o el hijo del varón, Albert, confiesa que fue la avaricia de su padre lo que estimuló su valentía. Bueno, aquí hay unas citas en ruso que no puedo leer porque no creo que sea procedente, además me avergüenza leerlo porque no sé leerlo bien. Y entonces necesita recurrir, para comprarse el yelmo y el caballo y seguir participando en los torneos, a un prestamista, al judío Solomón. Este prestamista no acepta prestar dinero sin aval, y evidentemente Albert no puede ofrecer ningún aval porque no tiene nada. Su padre lo tiene viviendo en la pobreza absoluta. Y entonces, bueno, aquí tenemos que Pushkin, como Shakespeare, aprovecha las intervenciones de los personajes menores para hondas meditaciones sobre la fugacidad e imprevisibilidad de la existencia, al modo de Montaigne, pero no en forma de ensayo. Así, el prestamista, Solomón, reflexiona tras negarse a prestar el dinero a Albert. ¿Quién sabe? Nosotros no llevamos la cuenta de los días que nos quedan. Un joven que ayer era saludable y florecía, al otro día muere. Y aquí lo vemos, cargado a espaldas de 4 viejecillos encorvados que al hoyo lo conducen. El varón, esto es como una imagen de alguien que muere joven y los viejos lo entierran, el varón está aún muy fuerte. Si Dios quiere, podrá vivir 10 años, 20 y hasta 30. Bueno, aquí la traducción no es totalmente literal. El judío realiza una estimación del dinero en función de la edad. El dinero, en edad cualquiera, el dinero se necesita y sirve. Mas un joven lo trata igual que a un sirviente y mándalo a todas partes. Y un viejo encuentra en él a su amigo fiel, lo cuida cual las niñas de sus ojos. La respuesta de Albert, que está intentando que el judío le preste dinero, sobre la codicia de su padre, apunta al trastorno obsesivo-compulsivo que en la segunda escena de la obra veremos en la adoración de los cofres. Para el padre mío, dice Albert, el dinero no es ni fiel amigo ni sirviente, es un señor a quien él está sirviendo. ¿Y cómo? Como un siervo argelino o como un perro atado a la cadena. Alójase en su cuartucho frío, se alimenta de pan duro y agua, no pega nunca el ojo por las noches, corriendo y ladrando. Mientras tanto, descansa el dinero en los cofres.
La versión en español de Mikhail Chilikov, Cátedra, Letras Universales, es buena, pero palidece ante el original, y señalo aquí lo siguiente. Pushkin, en este fragmento, en estos versos, utiliza la palabra zolata, oro. Por cierto, es una palabra neutra. Si estamos buscando siempre el tema del género de la palabra, femenino, la riqueza, bueno, en este caso zolata acaba en o, es una o átona, la última, y sería soloto. La traducción por dinero pierde el sentido. Hemos dicho que la adoración de algo que brilla, de algo que es metálico, que tiene materia, no es comparable al becerro de oro, en definitiva. No es comparable a la adoración de un billete de banco, ¿no? Un padre convertido en perro guardián por diosero y prisionero de una riqueza que lo esclaviza, en unos versos precisos, preparan al espectador para la visión del varón enloquecido, que recordará la escena comentada del Avaro de Molière, no como Don Quijote, cuya locura es la de la virtud que enaltece, sino una locura del vicio que degrada. El usurero, es decir, Salomón, insinúa al hijo que hay una solución. Él conoce a alguien que maneja venenos. Envenenar al padre es la solución a los problemas del hijo. El hijo se niega. Es decir, psicoanalíticamente el yo consciente del hijo se niega, pero en el fondo claro que quiere que muera el padre, porque hay una rivalidad que es a muerte. Llegamos a la segunda escena, que es el gran monólogo del varón. Son 3 páginas, 2 páginas y media. La médula psicológica, filosófica y lírica del drama. Apartado del mundo y de su propio hijo, su Dios es el oro. Compara la avaricia y la contemplación de la riqueza con la excitación menos intensa del encuentro sexual. Aquí tenemos ya temas psicoanalíticos. Es decir, la contemplación de la riqueza provoca, si me permitís, el orgasmo. Pero, por supuesto, esto no aparece como tal en la obra. Dice Pushkin, es decir, el barón Philippe, el avaro de la obra: cual un tenorio joven que espera la cita con su boba engañada, o bien con una pícara perversa, he estado aguardando todo el día la hora tan ansiada del encuentro con mis tesoros, con mis cofres fieles, guardados en mi sótano secreto. ¿Qué día más feliz? Echar hoy puedo al 6º cofre, no colmado todavía, otro puñado más de oro que he juntado. El avaro delira sintiendo que ese sótano es la cima desde la que gobierna el mundo. Aquí aparece una idea que podríamos incluso comparar con Nietzsche, luego lo comentaré. El aislamiento, la desconfianza y un extremo sufrimiento enmascarado en goce caracterizan al tacaño patológico. Un delirio megalómano que ha roto los vínculos con el resto de la creación se manifiesta con virulencia sádica y crueldad inhumana. Dice el barón Philippe: me obedece todo, yo a nada. Estoy tranquilo, me hallo por encima de todos los deseos y conozco mi poderío. Para mí es suficiente saberlo, contempla el oro. Al parecer no es mucho, mas cuántas lágrimas me entraña ese metal pesado, cuántas penas, engaños, súplicas ni maldiciones. Hay un doblón antiguo, aquí está, lo he sacado hoy a una viuda que antes de entregármelo estuvo gimiendo toda la mañana de rodillas con sus 3 hijos frente a mi ventana. Aquí tenemos a un prestamista, a un usurero, a alguien que se enriquece a costa del sufrimiento y la degradación de su prójimo. La conciencia del sufrimiento ajeno en la acumulación propia, o sea, la usurpación, el robo, la mentira y el crimen en la metáfora también shakespeariana de la sangre. Dice el barón Philippe: si sangre, lágrimas, sudor perdidos, por causa de lo que aquí se guarda, salieran de repente por milagro de las entrañas de la tierra, ¿qué diluvio sería aquello? ¿Qué inundación? ¿Inundación de sangre, lágrimas y sudor? Yo quedaría ahogado en el acto, en este sótano, mas ya es tiempo. Abre el cofre.
En los momentos de abrir un cofre, la sangre se me sube a la cabeza. Tiemblo todo, pero no es miedo. No. ¿A quién voy a temer? Mi espada conmigo está por defender el oro. Es algo otro. Me embarga el corazón un raro sentimiento inefable. Los médicos sostienen que hay gentes que experimentan gozo cuando matan. Yo al meter la llave en el candado, lo mismo siento que ellas sentirán cuando entierran el cuchillo. Gozo y horror. Bueno, es tremendo esto. Es tremendo, tremendo. Perdonad que me exalte. Muchas ideas de Nietzsche y aún de Freud se anticipan genialmente en este personaje. El hallarse por encima de todos los deseos, menos uno, la codicia, que él no considera un deseo, conocer su poderío, su fuerza, mosh, en ruso, que nos hace recordar la voluntad de poder, de Wille Sugmach, de Nietzsche, una fuerza vital que domina incluso los deseos instintivos al servicio de una afirmación vital, una superación que amplíe los límites de la existencia. Pero más que ideas nietzscheanas, es la anticipación psicoanalítica de Freud en estos versos del gozo del crimen. El gozo del crimen, atestiguado por los médicos, donde se unen placer y terror. Priatna y strashna miestie. Placer y terror juntos. Aristóteles descubrió en el espectador que asistía a la representación de la tragedia algo parecido. La piedad, eleos, y el horror, phobos, juntas constituían la catarsis. Esto era la purificación del alma del espectador ante el destino trágico del héroe. En Sigmund Freud el placer es la meta de los impulsos reduciendo la tensión, el principio del placer. Pero este principio se ve acosado por la angustia, el terror que busca la repetición traumática de experiencias anteriores, la compulsión de repetición. Como el placer surge siempre de la carencia y está rodeado por el terror angustioso, las situaciones más placenteras quedan vinculadas con las más angustiosas, reforzadas por el superyo que castiga y moraliza todo lo impulsivo. El origen común del placer oral, alimenticio y erótico, y posteriormente el anal y el fálico, chocan con el principio de realidad que en su formulación ética y religiosa tienen la función de negar la vida. Esta sería una influencia de Nietzsche en Freud. La moralidad como negación de la vida. El apego al oro en Freud está asociado a la fase anal, entre el primer y tercer año de la vida del niño, que dan lugar a la rigidez, el orden extremo, la tacañería o la obsesión por la limpieza en los adultos neuróticos compulsivo-anales. El barón Philippe, siguiendo esta posible interpretación psicoanalítica, es un ejemplo de esto. Enciende 6 cirios en ofrenda a sus tesoros, en un acto impío de adoración al becerro de oro. Dice el varón: soy el rey, divino resplandor, maravilloso, es poderoso mi imperio, sumiso solo a mí, mi gloria, mi dicha en él están. Yo soy el soberano, mas ¿quién me va a suceder un día en mi poder sobre este imperio? ¿Mi hijo? Un joven manirroto, un calavera, amigo de juerguistas libertinos. En el complejo de Edipo, siguiendo la interpretación freudiana, el hijo inconscientemente necesita la muerte del padre para ocupar el lugar del gozo. El padre es un rival. También el padre siente la rivalidad del hijo en la atención de su mujer que ha desplazado al niño. Aquí, la auténtica esposa madre, deseada por padre e hijo, es la riqueza. En esta obra, la mujer no existe. Su lugar simbólico lo ocupa el oro. Un drama donde solo hay hombres encierra siempre un simbolismo femenino oculto. Quizá esto sea mi aportación a una lectura de género. Tanto padre como hijo se desean la muerte, aunque su yo consciente lo reprima débilmente, porque su deseo primario es el oro. La transustanciación de la feminidad, la esposa madre amante, en materia. Materia protectora, acogedora, materia fecundadora. La obra acaba con la escena tercera, es una escena brevísima y uno podría decir cómo Pushkin precipita el final de una manera casi, diríamos, abrupta, ¿no? Resuelve precipitadamente el conflicto existencial entre el padre y el hijo por mediación del duque. El duque llama al varón cuando el hijo lo visita para actuar como mediador y el lector queda muy asombrado cuando a falta de una página
no imagina cómo Pushkin puede concluir la obra, y Pushkin lo hace. Es decir, incluso en la última página dices, pero ¿cómo va a acabarlo? Y lo acaba. Evidentemente, muere el varón, muere Lavar. Un ataque al corazón. Sergei Rachmaninoff, gran compositor ruso, adaptó la obra a la ópera. Una ópera en un acto, en 3 escenas, estrenada en el Teatro Bolshoi, Gran Teatro de Moscú, en el año 1906. Es decir, sabemos que Rachmaninoff marchó al exilio, era un ruso blanco, por decirlo de alguna manera, un aristócrata. Y el personaje del varón lo interpreta un barítono, hay 2 tenores para el personaje del hijo y del judío. El sirviente lo encarnó un bajo y el duque fue interpretado por otro barítono. El gran bajo ruso Fyodor Chaliapin, una leyenda de la ópera, rechazó interpretar el papel, no sabemos por qué. Y esta ópera de Rachmaninoff no tuvo luego el éxito en los teatros porque se representa muy poco. Sin embargo, existe. Como conclusión, termino. La lectura de Skupoi-Ritzar, el caballero tacaño, el caballero avaro, es, desde mi punto de vista, fuente de placer, de sabiduría y de paz. ¿Qué más puede ofrecer la literatura? Alexander Sergeyevich Pushkin brilló también en el teatro. Su estilo dramático ejemplificó sus grandes virtudes. Concisión, belleza del verso, profundidad, humanidad de los personajes y humor. Boris Godunov, como hemos dicho siempre, Boris Godunov y Mozart Salieri se consideran sus 2 grandes logros dramáticos, teatrales. Por cierto, son óperas también, una es de Mussorgsky y la otra es de Rimsky-Korsakov. La primera es la segunda gran ópera rusa, o la primera, junto con Eugenio Onegin de Tchaikovsky, Boris Godunov. Todas las obras teatrales pushkinianas pasaron a la ópera, como hemos señalado, y Pushkin hoy es tan sagrado, al menos en Rusia y para una parte de lectores, como en el siglo XIX. Hay una obra maravillosa, que yo he leído hace unos meses, de Marina Svietayeva. Se llama Moy Pushkin, mi Pushkin. Me callo porque... Recomiendo que la compréis, Acantilado. ¿De quién? Marina Svietayeva. Estuvimos TS... viendo en el taller. Sí. Marina Svietayeva. Sí, esa obra la traje además para que la viera la... ¿Habéis tratado la esa gente. obra? No hemos tratado esa obra en concreto, hemos tratado fragmentos de diarios de la Revolución, pero la traje para que le echaran un vistazo. Traje varias obras de ella. Bien. Y entre ellas esta. Voy a cerrar, no quiero entrar en un tema, hay algunos temas delicados que no quiero tratar. Marina Svietayeva, para muchos, igual que Anna Akhmatova y otros poetas, Pasternak, etc., quedan etiquetados como poetas perseguidos, que todo lo que publicaban estaba en función del régimen dictatorial, etc. Esta obra no tiene nada que ver con eso. Esta obra trata de lo siguiente. Ella recuerda de niña un cuadro que había en su casa, ella era de una familia bien, en Moscú, y ese cuadro representaba el duelo, la muerte de Pushkin. Y ella desde pequeña, 4 años, sentía fascinación por ese cuadro. Evidentemente Pushkin es Dios en Rusia, no sé ahora, pero lo era. Por lo tanto, se hablaba continuamente de Pushkin, esa presencia de Pushkin. Y luego hay una vitrina con unos libros maravillosos que ella no podía leer todavía, y eran libros de Pushkin. Y toda la obra, Mi Pushkin, va contando la relación personal, biográfica, que una niña tiene con un autor que estaba presente en una estatua en una plaza de Moscú, que creo que habían inaugurado hacía relativamente poco, donde ella iba a jugar. Además, hay un capítulo precioso donde ella habla de la diferencia de tamaño de la estatua, en fin, tiene una poesía, es una obra narrativa, autobiográfica. Tenemos también aquí, como lo llamáis, literatura privada. Y en esta obra aparece la característica quizá principal que yo intento transmitir, que es cuánto se ama leyendo a los clásicos. Nosotros, los lectores, sabemos que en Pushkin no solamente está toda Rusia, sino toda la humanidad. Se puede aplicar a otros autores, evidentemente, no solamente a él,
y más allá. Con esto acabo mi pequeña presentación de la obra. Sabéis que aquí tenéis la única edición que yo creo que hay en español. Cátedra está agotada. Está agotada. Hay una librería en España donde se puede comprar todavía. Talavera de la Reina. Librería Páginas. Y si lo buscáis de segunda mano, un Iberlibro, os van a pedir 100 euros. Madre mía. Es un libro de cátedra de letras universales. La traducción está hecha más o menos en verso por un ruso y no hay alternativas disponibles. Anda, y no hay versiones bilingües ni No, nada de no, eso. no. Hay algunas de las obras dramáticas de Pushkin, se publicaron también en la época excelsa de grandes traductores como Augusto Vidal, Chernova, Lain Entralgo, José Lain Entralgo creo que era, no Pedro, ¿no? Pero no están todas. Aquí están todas las obras dramáticas de Pushkin, como veis son pocas. Boris Godunov está aquí también, que es la principal. Y bueno, pues simplemente agradeceros vuestra asistencia. Espero que os haya gustado este acercamiento a una obra de un autor que considero esencial. Muchas gracias, Francisco. ¿Te importa si le hago una foto? Sí, por supuesto. Bueno, Gracias. por venir. Gracias, igualmente, gracias. Antes ponía como una de las causas por las que se conoce muy poco la literatura rusa, en general, la poesía, Pushkin, etc. Es que no hay traducciones, ¿no? Que hay pocos traducciones. Sí. ¿Tú conoces a uno que se llama Víctor Gallego? Sí. ¿Lo conoces? Sí. Víctor Gallego, sí, tengo alguna traducción suya, yo no sé en dónde, en Alianza o... De Víctor Gallego tengo yo alguna cosa, sí, sí. No, hay más traductores de lo que parece, y no de ahora, sino de antes. En Víctor Gallego, sí, yo tengo, no sé exactamente, narrativa, Sí, evidentemente, sí, que es lo que se traduce. Sí, sí. ¿Lo conoces tú a Víctor Gallego? Es el hijo de un amigo mío, que ha sido profesor de... Vamos, casi hizo filosofía. ¿Tú eres profesor de Sí, filosofía? sí, fui. Ah, ya no. Sí, jubilado. Pero tú eres muy joven. 62. Me cago en la... Yo tengo 35, 40. Bueno, gracias, te lo agradezco mucho. Es un elogio, con quién va ese elogio, sí. Hombre, tampoco te veo a medio metro, pero Sí, bueno, yo sí. he visto ahí hablando con esta muchacha, que es la directora de esto, y bueno, la verdad que está mucho así. Y este señor, el padre, el profesor de filosofía, hizo filosofía, pero luego ha trabajado en Alianza muchos años con Pradera. Hizo filosofía con aquel famoso, un señor muy famoso que hubo y ahora no me acuerdo mucho. Y este es el hijo, estudió ruso y tal, y una cosa un poco curiosa, y por eso se me ha ocurrido, como está hablando tanto de la literatura rusa, y parece que eres un admirador de tal, por eso me he permitido nombrarte a este joven, Víctor Gallego. Yo a él no lo conozco personalmente, pero a su padre sí, al mayor, claro. Y en cuanto a los navarros, me ha sorprendido que hablen mucho de estos navarros, de los Lularia, que la conozcan. Plauto nos ha dejado unas 20 comedias y pico. Y el tiempo, yo soy el profesor de latín, muchos años. Entonces, durante mucho tiempo, pues le leía mucho a Plauto, porque grabamos leerlo en latín, ¿no? Ya lo tengo un poco oxidado al Plauto, porque hace más de 25 años que no lo leo. Y la Lularia, en efecto, es lo que tú dices. Y a propósito de los avaros, Horacio, ese poeta famoso romano, en una de sus epístolas, son parecidas a las sátiras. Bueno, yo no sé si os parece un rollo esto. No, es muy interesante, ¿no? Entonces resulta que Horacio, por todo el mundo conocido, quinto Horacio Flaco, bueno, es estoico, tiene aspectos epicúreos también. Y a propósito, por eso me estaba acordando todo el tiempo cuando hablaba de Harpagón y todos estos señores, en una de esas epístolas habla de un avaro que justamente no es un avaro romano. Los romanos eran muy avaros y eso lo sabían ellos, y Horacio critica la avaricia, etc., sino de un avaro griego de Atenas. Y dice de ese avaro, dice, yo cuando salgo a la calle la gente me silba. Sí, ahí viene el avaro. Dice, pero cuando llego a mi casa y veo un montón de oro, que es lo que tú has estado diciendo siempre, me aplaudo a mí mismo. Entonces, esto lo cuenta Horacio. Y todo el tiempo está pensando en ese avaro. Y bueno, tú has seguido la línea del avaro de Molière y todo esto, ¿no?
Y bueno, me ha parecido muy interesante, pero también sabes mucha filosofía, ¿no? Has hablado de Nietzsche y de todos estos señores, ¿no? Bueno, he venido a la Facultad de Filosofía y he procurado darle, yo era profesor de filosofía, he procurado darle esa orientación, ¿no? Claro, sí. Y al fin y al cabo es una lectura posible. Claro, claro. No es una lectura filológica, que yo eso no lo sé, tampoco me interesa, sino más de profundidad de ideas, ¿no? Y luego has hablado también de los compositores estos, de Rachmaninoff, de Mussorgsky. Ese era el grupo de 5. Sí, el grupo de los 5. El grupo de los 5. Exactamente. Ya. César Cui, Balakirev, Mussorgsky, Borodin, no. Ah, Prokofiev No. Prokofiev es del siglo XX. Es verdad, ya sí. Shostakovich, Tchaikovsky Prokofiev. tampoco, claro. No, Tchaikovsky no era del grupo. Del siglo XX también. Sí, pero bueno, no sé, supongo que todo el mundo sabía esa referencia y tal. Bueno, nada, aparte de eso, quisiera castigarte con un libro. Te quiere dar un libro suyo. No, yo, agradecido. Pues no sé, como eres joven todavía, a lo mejor, alguna vez... Joven jubilado, joven jubilado. Joven jubilado. Joven jubilado. ¿Pero tú eres andaluz o alicante? No, yo vengo de Alicante. Tú eres de Alicante, ¿no? Sí. Y bueno, yo allí he tenido también amigos en la Universidad de Valencia, poeta, bueno, no es amigo, pero bueno, es un poeta, Jaime Siles. Jaime Siles, claro. Pero mi amigo es Joaquín Beltrán, que ha sido profesor de latín, que es de Joaquín Castellón, Beltrán. de Castellón más bien. Fortunio es un catedrático también de literatura. Y bueno, por Valencia sí tenemos amigos, hemos estado ahí por algunas veces. Y bueno, lo digo eso para conectar un poco a mi persona con Levante, donde tú eres, ¿no? Bueno, donde Con vivo. tu Alacante. Donde vivo. Yo no. Ah, no. Tengo un origen difícil. Nací en Francia, soy hijo de inmigrantes. Llevo 30 años, más de 30 años ya en Alicante. Sí, me considero ya alicantino. Bueno, pues entonces, nada, yo no sé, yo no soy aquí nadie, yo solo estoy para agradecerte el haberte oído. Yo conozco mucho a Antón, claro, Antón Pacheco, un compañero mío, y es un honor para mí ser amigo de un sabio como él. Y bueno, y me alegro de conocerte y tal. Y si quieres, te hago el regalo. Sí, por supuesto, yo agradecido. No tiene interés ninguno, pero bueno, no sé, está en una línea psicofilosófica, en una especie de reflexión de toda mi vida. En lo que uno es fruto de lo que oye, de lo que lee, de lo que escucha, de lo que piensa, de lo que siente. Y bueno, hasta la mía, pues eso no es más que un resumen de esto. Y bueno, una persona como tú, que ha sido un poco como filósofo, bueno, un poco o mucho, todos somos en el fondo filósofos, todos estamos reflexionando sobre los enigmas de la vida que decía Machado, ¿no? Dice, he dedicado mucho tiempo, decía Machado, algunos dirán, he perdido mucho tiempo tratando de resolver los enigmas de la vida. ¿Y qué te parecen las traducciones del ruso de García Marcel? Son las clásicas, son las de referencia. Hoy en día se dice que sí, quizá un poco un lenguaje embarado. Yo fue las que leí, las de Aguilar, Estos ¿no? son masoquistas. Siguen siendo una referencia, sobre todo porque él tradujo obras completas, Dostoyevsky, Tolstoy, lo que era completo en aquella época, porque Tolstoy tiene mucho más. Sí, Francisco Huerta. Y además, el otro día compré un volumen de Aguilar, también traducido por él, de Turgenev. Entonces, fue un polígrafo, como se dice, verdaderamente monstruoso. Tradujo además del árabe y del persa. Sí. Entonces, son traducciones que todavía tienen como un toque legendario. Yo no soy tan partidario de las traducciones modernas, que muchas veces lo que hace es que omiten fragmentos del autor porque los consideran enrevesados. Por ejemplo, Alba, Editorial Alba, que ahora es muy prestigiosa y ha editado mucho en ruso, ha retraducido pues los hermanos Karamazov, como decimos. Por lo visto, el traductor ha eliminado ciertos pasajes del autor por considerar que eran confusos. Me parece intolerable. Y luego la adaptación, lógicamente, del traductor al lenguaje de la época. Eso se nota mucho. Cuando lees las traducciones de los años 50 de Augusto Vidal y Lain Entralgo, que se formaron en la Unión Soviética, el español, maravilloso, pero de la época,
Y las traducciones de ahora, que se publican en Alba, en Acantilado y en otras editoriales, ves que es otro español, ¿no? Lo cual es la lengua de llegada prima sobre la lengua de partida del autor. Entonces, la fidelidad, yo por ejemplo he descubierto algunas traducciones argentinas que son más fieles que en España. En España hay muchas traducciones del ruso, por lo menos de narrativa hay muchas. Y de segunda mano se pueden encontrar estos libros maravillosos de Aguilar y bilingüe hay menos. Narrativa en España no hay tradición de editar bilingüe, no existe. En Francia sí. En Francia Gallimard, Folio, edita obras no muy largas, bilingües para estudiantes. En España tenemos las traducciones bilingües de poesía, pero de narrativa es casi imposible. Es verdad. De poesía se Y ahí encuentra... hay un campo que no se sabe por qué en español, no digo en España, en español no se ha trabajado, y para estudiantes de idiomas. Yo quería decir algo también, y bueno, me ha gustado mucho el análisis filosófico que has hecho de la avaricia, ¿no? Partiendo ya desde Aristóteles y su comprensión como defecto de generosidad, luego a través de Tomás de Aquino y su asociación a uno de los grandes pecados capitales, ¿no? Y luego ha sido muy curioso también ver la influencia de Molière sobre Pushkin, ¿no? Aunque tú dices que Pushkin acaba superando a Molière, ¿no? De alguna Es forma. otro tono. Molière como autor de comedia es muy superior. Y aquí Pushkin tiene humor, pero estos son pequeñas tragedias, es decir, la tonalidad, por así decirlo, es diferente. Y en ese sentido Pushkin es más lírico. Sí. Y yo creo que también más profundo, eso es lo que he dicho, lo que yo creo. Sí, sobre el tema de la avaricia, bueno, ya te lo estuve comentando, que al final es uno para Dante, la avaricia es el mayor de los males que existen en el mundo, hasta el punto de, bueno, la clásica escena en la que él está en la selva oscura, perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los animales que se interponen en su camino es esta lupa, esta loba, que simboliza la avaricia, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, que él sitúe como ese mal absoluto en la avaricia y no en otro pecado, ¿no? Entonces, a mí me resulta interesante que no sé si esto a través de la obra de Pushkin se puede ver también, imagino que sí, la relación que tiene con el deseo. Y con un deseo que es un deseo mal orientado y al estar mal orientado es antinatural. ¿Por qué? Porque el deseo, al menos tal y como lo definen varios autores, entre ellos Dante en el Convivio, va a decir que la esencia del deseo, ese fin que le es propio, es su satisfacción. Por lo tanto, un deseo que no puede cumplir con esa esencia que le es propia es un deseo antinatural. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al avaro? El avaro es el que tiene un deseo desmesurado de riquezas, un deseo que por sí mismo es insaciable, siempre lo va a impulsar a querer más y más y no va a llegar a saciarse nunca. Por lo tanto, es un deseo en cierto modo antinatural, ¿no? Porque no cumple con su fin. Así que bueno, yo te quería preguntar si en Pushkin se ve también esta comprensión de la avaricia como deseo antinatural o se interpreta desde otro punto de vista. Y también me gustaría saber si tú has hecho una lectura en clave más psicoanalítica, Sí. ¿no? De la obra. Sí. Y yo me pregunto si hay lecturas en clave política de esta obra, imagino que sí. Porque para Dante, bueno, yo es el autor que tengo más presente, Sí. la avaricia tiene un componente político bastante fuerte, hasta el punto de que él la identifica como uno de los mayores males sociales y políticos. Entonces no sé si a Pushkin se lo puede leer también de esa manera o si se lo ha leído, imagino que sí. No sé. Sí, bueno, voy a ser totalmente sincero. Desconozco, dado que no domino
el ruso no lo domino. Supongo que sí deben existir interpretaciones de tipo político, lo que estás diciendo. Has sacado un montón de ideas. Yo, leyendo El Caballero Avaro, concretamente, encuentro, quizás en una proyección, y no esté, me da igual la intención del autor, digo la obra, ¿no? Encuentro en el oro, en la riqueza, en la adoración, un elemento, si se me permite decirlo, de blasfemia, es un elemento, el becerro de oro, digamos, y al mismo tiempo sexual, como también he señalado, ¿no? Entonces, ahí hay un desplazamiento, utilizando la terminología psicoanalítica, un desplazamiento, lo has explicado muy bien, del deseo que no puede satisfacerse porque se dirige a materia muerta, inanimada. Y ese deseo se desplaza de lo humano o de lo vivo en general a lo muerto, a más frío. Curioso porque el oro es frío. En el caso del personaje de Pushkin, del varón, él evidentemente está enajenado y por lo tanto significa que él ha roto cualquier conexión con sus semejantes. El bien común. La fraternidad no existe. Hay una clausura, hay una especie de aislamiento en el cual el personaje vive única y exclusivamente para adorar, que esa es la clave, la adoración. Recordaba, porque a mí me gustaba mucho en tiempos, leer a Gracián. Yo no sé, está pasado de moda Baltasar Gracián, bueno, yo no sé, es que Baltasar Gracián era importante porque era un filósofo auténtico, ¿no? Bueno, aquí tenemos a un especialista en Baltasar Gracián. Baltasar Gracián. José Manuel Sevilla. Baltasar Gracián tiene un aforismo en el Oráculo Manual, al principio de las primeras páginas, extraordinario. Dice, es conceptista y es denso. No hace el numen el que lo dora, sino el que lo adora. O sea, el becerro de oro, el dios, la imagen, no es valiosa por sí, por su materia, sino por la relación que establece con el que la adora. Es el sentimiento que proyecta el que adora sobre el objeto, sobre la materia, el que da valor al objeto. Sí, sabemos que el oro tiene un valor, pero el valor al fin y al cabo es artificial, ha sido puesto por el hombre. El oro no abunda, el oro desde tiempos inmemoriales se asocia con la riqueza, pero es todo convencional. Entonces... Eso lo explora muy bien Tomás Moro en Utopía. Hasta qué punto el oro es convencional. Y ¿no? Él dice que para los utopianos el oro se asocia a cosas deleznables, despreciables. Sí, a los esclavos, a las cadenas de los esclavos se hacen con oro, algo así, creo recordar. Entonces, bueno, ahí se ve hasta qué punto es convencional el Por eso es importante darse cuenta, creo yo, al menos en la interpretación que yo he hecho aquí, que la riqueza, el oro, para el avaro, que es un personaje que está aislado del mundo y ha roto la conexión con la fraternidad y con el bien común, no es en sí un objeto valioso, sino que el objeto es valioso en la medida en que él transfiere el valor al objeto en su sumisión absoluta. Entonces ahí él se convierte, él dice que es un señor, que él reina sobre el mundo, pero no dice eso. Él dice que él sirve al oro, como esa explicación tan bonita de Solomón, ¿no? Cuando dice que los jóvenes son sirvientes de la riqueza, pero los mayores ya la utilizan a su servicio, y entonces dice el hijo, no, en el caso de mi padre es un esclavo, un perro, un siervo del oro. Y es el perro que se inclina totalmente como lacayo y proyecta, por lo tanto, el poder que él despoja de sí mismo y de todo lo demás, dándole vida, dándole poder
a algo muerto y despreciable, aunque socialmente tiene el valor, lógicamente, ¿no? Es una interpretación que también puede ser política en el sentido de que, y además coincide con lo de Tomás de Aquino, hay un apartamiento del bien común y de la fraternidad en la medida en que el oro sustituye a la vida entera. Aniquila la vida y ocupa su lugar. El lugar de la madre, el lugar del hijo, el lugar de la familia, el lugar del propio yo. Esa intervención del Avaro de Molière es impresionante cuando él se agarra del brazo al ladrón, entonces dice, ¿qué estoy haciendo si soy yo? Ha perdido ya el sentido claro, el yo se disuelve. Y el oro aparece en ese poder fantasmagórico, hipnótico, de anulador completo de la voluntad y del entendimiento. Sí, y deshumaniza. Yo hablaría incluso de confusión también, en el sentido, bueno, si se interpreta desde un sentido cristiano, ¿no? Pues si todas las personas naturalmente tendemos al bien y ese bien se identifica con la unión con Dios, de alguna forma este deseo del avaro sería producto de la confusión, ¿no? De orientarse hacia, de buscar como esa plenitud en bienes perecederos, ¿no? En bienes terrenales que no te van a otorgar esa plenitud que te otorgaría el perseguir un bien superior, ¿no? De alguna forma, o sea, y eso al final te acaba llevando a perder el uso de la razón y acabar cegado por las pasiones que te impulsan a desear cada vez más, pero que a dicho deseo no se llega a saciar nunca, ¿no? Entonces, no sé si iría también, si eso estaría también en la... Sí, en la además, obra. lo que has dicho coincide, antes me he leído de la Suma Teológica, cuando dice Santo Tomás, es pecado contra Dios, como todos los pecados mortales, en cuanto se desprecia el bien eterno por un bien temporal. Pero ya en la escala de lo patológico, Tomás de Aquino, lo patológico no tiene sentido, porque en ese contexto, en esta época, no existe como tal. En el terreno de lo patológico, aquí tenemos, lógicamente, un carácter obsesivo-compulsivo, paranoide además, y que en el delirio psicótico llega a negar, en el caso de Molière, negarse a sí mismo, Claro. Cuando pide ¡a la horca! Y se incluye él también, ¿no? Es que un desdoblamiento verdaderamente absurdo, ¿no? Él es el poseedor, pero que está poseído. Pide castigo para él mismo como sospechoso ante su confusión, muy bien dicho, de quién me ha robado, hay que sospechar de todos. Y bueno, sí, hay una crítica política aquí que está claro que es la riqueza deshumaniza y destruye la convivencia social. Por eso la propuesta utópica de Tomás Moro es que es coherente con esto, ¿no? Me llama la atención que Aristóteles diga que es incurable. Sí, lo dice. Sí, que me ha parecido interesante. Y bueno, al final tiene que ver con esta pérdida de la razón. En cuanto te deshumanizas tanto y vives ajeno a la razón, llega un punto en el que no tienes siquiera conciencia de lo que estás haciendo. Y por lo tanto no puede corregirse de ninguna forma, ¿no? Si no hay una racionalidad detrás. Sí, y en el sentido ya, digamos, de la exageración absoluta que se da tanto en Molière como en Pushkin, es la aniquilación completa, la aniquilación del sujeto. Hasta se podía dar una interpretación religiosa, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta más? Volviendo a la cuestión de la filosofía política, yo creo que en la historia de la filosofía abundan muchas críticas de este estilo al comportamiento avaro y de las consecuencias nefastas que tienen para la sociedad, pero también creo que habría que señalar aquellas líneas políticas que han incentivado precisamente esta clase de comportamientos. Se me ocurren muchos ejemplos, pero yo creo que el más claro es Mandeville, por ejemplo, uno de los primeros promotores del liberalismo,
y que la fábula de las abejas hablaba de cómo eso, como una sociedad que busca velar por el bien común a partir de establecer lazos de solidaridad, acaba estancándose y no siendo lo suficientemente competitiva y sin rendir lo suficiente como para mantenerse a flote. Y precisamente lo que propones es una sociedad basada en personas que solo velen por su propio interés, personas avariciosas que quieran siempre codiciar lo del otro y mediante esa competencia y ese estado de lucha perpetua construir una sociedad verdaderamente eficiente. O sea que vemos muy claramente y de forma muy de sentido común esa crítica a la avaricia, pero desde ciertas tendencias dentro de la propia historia de la filosofía no ha sido tan así. Me llama la atención. Sí. No te preocupes. Estoy un poco... No te preocupes. Felices fiestas. Muchas gracias. Gracias a ti, estoy encantado de conocerte. Bueno, Y nada, cuídate, ¿eh? bueno, Venga. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año y de todo. Hasta luego. Adiós. ¿Tú querías comentar algo, Cristina? Sí, solo quería saber si conoces a Mijail Bakhtin. Sí, es un crítico literario, no lo he leído, es muy citado tanto a favor como en contra. Yo voy a aprovechar para recomendar un canal de YouTube que es maravilloso, es un canal de crítica literaria que se llama La Última Página, Ah, sí, el que me estuviste en donde hablando. además hay dos programas sobre Dante, son dos profesores de secundaria, pero también creo que han dado clase, al menos uno de ellos, en la universidad. La Última Página, Sebastián Porrini y Ortega, no recuerdo el nombre. Entonces, hablan de Bakhtin, curiosamente, en algunos programas. Es un crítico, ya tiene una gran influencia, yo ya digo, no lo he leído, en la interpretación de la literatura rusa, por ejemplo, ¿no? No recuerdo, aquí igual me voy a precipitar y me voy a confundir, si él es de una orientación más sociologista, no recuerdo exactamente, pero bueno, es lo que te puedo responder, ¿no? Si no me equivoco, él ha trabajado también sobre Pushkin, porque cualquier ruso siempre tiene algo que decir sobre Pushkin, ¿Cómo que hacía? inevitable. Bueno, me imagino, no lo sé seguro, que ha trabajado sobre la poesía de Pushkin, que es quizá lo más destacable de su obra. La novela Eugenio Onegin está escrita en verso, entonces es también poesía. Estos dramas son poesía también, son dramas en verso. Y la mayor parte de la obra de Pushkin, bueno, no la mayor parte, pero una parte muy significativa, es como poeta. De hecho, cuando uno piensa en él, piensa en un poeta. Entonces, bueno, si no me equivoco, también tenía alguna cosa escrita sobre Dostoyevsky, Sí. Creo que era Sí. más conocida. Problemas de la poética de Dostoyevsky. Tú lo has leído, ¿no? Estoy en ello, es que Sí. me interesa mucho el concepto de polifonía. Sí. Y él lo utiliza a la hora de analizar las obras de Dostoyevsky por la multiplicidad de voces y no solo de diferentes personajes, sino incluso de uno mismo. Sí. Y me interesa mucho. ¿Él no tenía un libro también sobre el carnaval? Sí. ¿O me estoy yo...? Sí, efectivamente, Sí. Rabelais. El de Rabelais, ¿no? No me sorprendería. Sí. Yo Tiene ese... Es bastante el de de narrativa Rabelais. estética también. Tiene Sí, su libro más conocido, habla del carnaval, creo, y habla de Rabelais, de Gargantúa y Claro, Patagones. que digo, me está sonando el nombre. Sí. Creo que ese libro yo lo trabajé para un ensayo que nos tocó hacer en la universidad. Bueno, eso, el Pero tema, ese de es la, el único que yo conozco, no. el no tema leo de nada la, más. de la polifonía, Cristina, es un tema... Yo he leído hace poco Los hermanos Karamazov, sin palabras, y ahí he escrito además en mi blog sobre el tema este de la polifonía. Hay un capítulo, son todos asombrosos, hay un capítulo donde hay un desdoblamiento en forma de delirio psicótico de Iván Karamazov, donde se le aparece un personaje que es su otro yo, un demonio, y ahí hay ideas de Nietzsche, pero clarísimamente. Aparte de el hecho, como pasa en Platón, que dices, ¿dónde está el pensamiento de Platón en el banquete? ¿Está solamente en Sócrates? No. ¿En la República está solamente en Sócrates? No. ¿Y qué pasa luego en los últimos diálogos de Platón? En alguno ni siquiera sale Sócrates. Leyes, creo que ya no En sé. las leyes no está Sócrates. Entonces, ¿dónde está el pensamiento de Platón? ¿En cuál de? ¿En todos? En los hermanos Karamazov es verdaderamente extraordinario
porque dices, bueno, Dostoyevsky es un escritor espiritualista, pero el personaje de Iván, que representa el nihilismo, que representa el intelectual europeizado, de los valores de liberales, etc., atormentado también, claro, como todo buen personaje dostoyevskiano, no solamente tiene la misma fuerza intelectual, emocional y vital, psicológica, que el resto de los hermanos, sino que él mismo queda desdoblado internamente en sus sueños y en sus delirios. Es decir, el grado de complejidad de esa alteración, división de la personalidad, suma voces. Y todas las voces son portadoras de verdad. Si en algún momento algún autor, o en los dibujos animados, hay una voz que representa el error total, el mal, es decir, algo que no tiene valor, no pasa eso en Dostoyevsky, en los grandes autores. Aquí mismo, en una obra tan corta y tan condensada, todos los personajes son valiosos, incluso el sirviente. Muchas veces el Don Juan, Don Giovanni de Mozart, Leporello, todos los nombres distintos que han alcanzado, que han tenido los sirvientes de Don Juan Tenorio, representan muchas veces, a partir de la comedia, una voz crítica del personaje que se deja llevar por el impulso. Y desde la propia comedia establecen a veces incluso una crítica. El personaje del bufón es el más claro, ¿no? El personaje del bufón que dice las verdades que no puede decir ningún otro porque le cortarían la cabeza, ¿no? Y eso, en cierta forma, el sirviente de la comedia también tiene un poco ese rol. Entonces, hay polifonía en el sentido de que todas las voces, si no equivalentes, son portadoras de verdad, de belleza, son escuchadas y son leídas, que es lo importante. Un lector dice, me voy a saltar esta página porque habla un personaje irrelevante. No. En una gran obra no hay nada irrelevante. Puedes no estar de acuerdo, puedes incluso odiarlo, pero habiendo antagonismo, es más, el antagonismo es dialécticamente la necesidad de una verdad que se despliega, se opone y se supera a sí misma, ¿no? Es fundamental. Y aunque no tiene nada que ver, Fernando Pessoa, los meterónimos de Pessoa, claro. Pessoa. ¿Cuántos autores hay dentro de Pessoa? No recuerdo, 20, 30, no sé. Él se llamaba también de forma diferente. No, él crea personajes y cada personaje tiene una biografía y una obra distinta, diferenciada en el lenguaje, en el tono, en las ideas. Alberto Caeiros, Ricardo Rey, por ejemplo. Ricardo Rey, claro, Álvaro de Campos, Álvaro de Campos. el libro de Desasosiego de Bernardo Soares. Bueno, me alegro de conocerte. Encantado. Enhorabuena. ¿Te vas a Alicante? Sí, claro. Bueno, claro, vaya, Si me invitáis, yo vuelvo. Claro, pero aquí estás joven. Claro Yo, que yo estoy ya en una especie de Olimpo. No, bueno, hayas estado aquí. No, eso sí, vivo allá. No, digo aquí con gusto, sí, claro. Y tengo amigos aquí y tal. No, y sigo estudiando y trabajando, intentando publico y cosas de estas, sí. Y muchas gracias por tu regalo Bueno, aquí en la cámara. hombre. Bartolomé, segura existencia, vida, civilización e infelicidad. Cuando veo un filósofo este libro, animoso como tú, digo, este me lo sobre cae. todo para nuestros oyentes de Argentina. ¿Tu nombre exactamente cuál era? Porque Cristina, Yo, María. tú eres Cristina, Yo soy ¿no? Cristina. Ella es Cristina y yo soy María. El señor David, el futuro, como dice el Virgilio de las abejas, que decía, las abejas pequeñitas, Cristina, ¿vale? Ya está. Decía, es spes gregis, la esperanza del rebaño. Don Francisco, me alegro de conocerte. Gracias. Que vaya todo bien. Gracias, María, Bartolomé. Cristina, David. Venga, felices fiestas. Feliz Navidad. ¿Puedes apagar, Sí, María, o se ha quitado? no sé si... Ahí, le has dado ya se ha cortado.